El Arsenal ya ha fichado a Calafiori, uno de los grandes nombres de este verano, y por supuesto vamos a analizar qué puede ser la defensa de Arteta para esta nueva temporada. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a utilizar mucho la pizarra, vamos a hablar del Arsenal, vamos a hablar de su defensa y vamos a hablar, por supuesto, de esa figura que es Ricardo Calafiori. Un jugador muy llamativo, un jugador que ya hemos analizado incluso en el canal, os dejo el vídeo, el link por aquí por si queréis verlo, en esa estancia que tuvo en el Bolonia con Thiago Motta, siendo uno de los grandes jugadores de la Serie A, uno de los jugadores más llamativos, además de ese último tramo de la Serie A en la que el Bolonia se destacó bastante. Tengo que decir que hace un calor terrible. Además aquí con los focos y demás, esto es insoportable, así que dadme cariño, dad like al vídeo, compartidlo con quien queráis, suscribíos si no lo estáis ya, porque de verdad que esto es algo completamente terrible, es como el infierno estar aquí grabando, por lo tanto, dadme amor, dadme cariño, porque estoy volviendo con mucha fuerza al canal y creo que con temas muy interesantes como este de el Arsenal de Arteta, un Arteta que tiene las ideas muy claras con respecto a lo que quiere de su equipo. Creo que puede ser un Arsenal muy interesante el que veamos esta temporada, por lo tanto creo que lo vamos a disfrutar mucho y vamos a iniciar un poquito con la idea de lo que va a ser este vídeo. Sobre todo vamos a intentar interpretar cuántas opciones tiene Arteta en esa defensa, por qué creo que ha fichado a Ricardo Calafiori, por qué en contra de lo que mucha gente está diciendo no es un jugador que necesite el Arsenal y por qué creo que es uno de los grandes movimientos de este equipo para hacerse reconocible y sobre todo seguir subiendo nivel de cara a la próxima temporada. Esto me parece interesante y me parece también un paso clave el que han dado con Mikel Merino, que si no está confirmado está por confirmar, sinceramente 30 millones me parece que van a ser los responsables de que Mikel Merino, hasta ahora centrocampista de la Real Sociedad, cambie de lugar, cambie de camiseta y vaya a Londres con Mikel Arteta. Voy a hablar por supuesto de Mikel Merino y de lo que va a ser ese mediocampo con Declan Rice, con el propio Mikel Merino, qué es lo que va a intentar Mikel Arteta, pero eso será en otro vídeo, por lo tanto estad muy atentos, suscribíos y dadle a la campanita para que estéis atentos de lo que va a salir, pero ahora nos vamos a centrar en la defensa y lo vamos a hacer gracias a Transfermarkt, que ya lo tengo por aquí abierto. En Transfermarkt ya sabéis que van actualizando un poquito las plantillas según se van confirmando los fichajes. Sin ir más lejos, Mikel Merino todavía no está, ¿de acuerdo? Todavía no está dentro de lo que es el amplio abanico de centrocampistas que tiene el Arsenal para la próxima campaña. Sí que está actualizado ahora mismo el tema de los defensas, que es lo que nos ocupa a nosotros y es lo que nos importa, porque vamos a centrarnos sobre todo en esa línea defensiva. El Arsenal el año pasado jugaba con un 4-3-3 bastante marcado. Es verdad que cambiaba un poquito la disposición de los centrocampistas dependiendo del partido, dependiendo de los jugadores disponibles, pero vamos a centrarnos en esa línea de 4, que es la que de primeras vamos a intentar interpretar. Para todo ello, ahora mismo el Arsenal tiene varios componentes. William Saliba, que partió como titular la temporada pasada, Gabriel Magalhães también, Ricardo Calafiori, nuevo fichaje central, sobre todo de perfil izquierdo, Jurrien Timber, también central, que ha jugado mucho como lateral, se lesionó la pasada campaña nada más comenzar el campeonato, por lo tanto se ha visto muy poquito a este neerlandés de 23 años, jugador muy llamativo y muy interesante. Vamos a ver qué puede hacer en esta campaña para convencer a Arteta y sobre todo al aficionado, que le dejó con muchas ganas, por supuesto, antes de que pudiera demostrar lo que era en la Premier League. Oleksandr Zinchenko, un jugador de sobra conocido, que además tiene una particularidad muy interesante que va a tener mucho que ver con el vídeo de hoy y con el rol de Calafiori. Jakub Kiwior, que ha jugado como central, lo ha hecho también como lateral izquierdo en el Arsenal. Kieran Tierney, que ha estado precisamente cedido en la Real Sociedad. Ben White jugando como lateral derecho, ya lo sabemos. Y Takehiro Tomiyasu, que ha jugado prácticamente en todos los puestos de la defensa. Ha jugado como central, ha jugado como lateral derecho, lateral izquierdo. En el Arsenal sobre todo lo ha hecho como lateral. Ciertamente es un jugador que era central, por lo tanto vamos a ir analizando un poco estas figuras también con el contexto de lo que eran y de lo que han acabado siendo para Mikel Arteta o lo que han acabado siendo en este Arsenal, ¿no?
Yo creo que es importante, ¿no?, analizarlo desde ese prisma, analizarlo desde lo que han sido para Mikel Arteta y en lo que se han convertido como futbolistas o donde han alcanzado la relevancia importante o suficiente para poder brillar con Mikel Arteta en toda una Premier League. Creo que eso es lo realmente importante, ¿no? Lo que es evidente y lo que probablemente tengamos que tener en cuenta. Dicho lo cual, vamos a centrarnos en esa línea defensiva de 4 que por supuesto ya tenemos aquí conformada. Habría obviamente que quitar a Calafiori y meter a Zinchenko, un jugador que ha participado mucho en esa línea izquierda. También lo ha hecho Kivior en esa lateral zurdo, siendo un jugador que, como digo, empezó siendo central, ha evolucionado mucho a la figura de lateral, es un jugador que tiene esa posibilidad, esa fluidez en su juego. En el sentido estricto, cuando analizamos lo que es la defensa de este Arsenal, vemos a Ben White, que partió siendo central, terminó siendo lateral derecho. Saliba y Gabriel Magalhães, que obviamente están actuando como centrales. Kivior, que es un central reconvertido a lateral. Zinchenko, que es un mediapunta reconvertido a lateral. Tierney, que es un lateral que prácticamente no ha contado para Arteta. Calafiori, que acaba de ser fichado y es un central que empezó como lateral y que puede jugar como lateral zurdo. Timber, que es un central, pero que puede jugar como lateral, que ha jugado en ambas bandas, además. Ha jugado tanto en derecha como en izquierda, por lo tanto, también es un jugador reconvertido desde la posición de central. Y Tomiyasu, que también empezó en Alemania jugando como central y que ha terminado siendo incluso relevante en alguna temporada con el Arsenal en banda derecha, e incluso esta temporada también lo hemos visto en banda izquierda con el Arsenal. Por lo tanto, ya tenemos un reflejo, ¿no?, de lo que puede ser o de lo que son los actores principales dentro de esta película. Sí que es verdad que planteo un escenario en el que haya varios jugadores de los que aquí tenemos que puedan plantearse su propia salida, ¿no? Es el caso de Kivior, que ha sonado mucho como una de las posibles bajas. Es el caso incluso de Zinchenko, que es un jugador que, a pesar de que no ha sonado tanto, sí me parece que puede ser uno de los susceptibles para vender en esta temporada. No cuento con Tierney, que es un jugador que obviamente ya ha pasado el último año precisamente cedido en la Real Sociedad. Creo que incluso ha sido un activo relativamente importante en algún momento en la Real, menos de lo que se esperaba quizá. Y esto nos deja ya con un escenario bastante manido, ¿no? Un escenario que más o menos podemos llegar a conocer. Timber comenzó la pasada campaña ya jugando como lateral izquierdo, algo que funcionaba bien, sobre todo teniendo en cuenta que es un jugador que incluso cuando juega en derecha, en este sentido vamos a quitar a Ben White un momento, cuando jugaba en derecha también interiorizaba bastante, incluso convertía un poco esta línea de centrales en una línea de 3, facilitando que fuera un lateral con esa tendencia a meterse un poquito por carril central, bien en la línea defensiva o bien por delante, convirtiéndose casi en un interior, ¿no?, o en un segundo elemento acompañando al pivote. Es un jugador que tiene esa tendencia y en banda izquierda lo estaba haciendo bien hasta su lesión, por lo tanto puede entenderse que puede ser un poco el jugador por el que se apueste en esa banda izquierda, teniendo en cuenta que ya está recuperado y teniendo en cuenta que es un jugador por el que se apostó bastante el año pasado. Por lo tanto, hay que tenerle muy en cuenta. Tomiyasu es un jugador que además ha demostrado que no solo es un jugador trabajador, sin grandes alardes, sin ser un futbolista súper dominante en ninguna de las posiciones en las que juega. Como lateral derecho yo creo que cumple muy bien a la perfección con esa función más defensiva dentro de lo que se le pide a un lateral, sobre todo teniendo en cuenta que Mikel Arteta, yo creo que reflejándolo precisamente en Ben White y en Zinchenko, son jugadores que vienen a jugar un poquito al interior, que plantean esa facilidad o esa intención, ¿no?, de jugar con los laterales interiorizados y tener esa posibilidad, ¿no?, de tener un refuerzo combinativo, ¿no?, en zona interior. Sí que se lo da Tomiyasu, quizá es una opción mucho más defensiva, más conservadora, un jugador que va mucho más al choque, que en los duelos te gana con más facilidad, y obviamente Zinchenko es un jugador que brilla más en lo ofensivo, es un futbolista que quizá se despega un poquito más de lo que es la idea probablemente en esa banda derecha, que yo creo que está muy bien protegida por Ben White y que nadie lo va a mover de ahí. Es mi sensación. Sí creo que Timber es un elemento lo suficientemente desestabilizador como para poder plantearle una competencia seria. Esa es mi sensación, ese es mi sentir ahora mismo.
Dentro de lo que es el fichaje de Calafiori, y aquí vamos ya a lo fuerte, a lo importante, a lo llamativo, creo que es un futbolista, creo que es un jugador que tiene la capacidad suficiente como para poder dominar o bien en el perfil zurdo de la defensa, planteando que pudiera entrar un lateral a mayores, ya fuera Timber, ya fuera Zinchenko, y ser él el central de garantías en ese perfil izquierdo, lo cual desestabiliza un poco la línea de centrales. Es verdad que Saliba y Gabriel Magallanes se entienden muy bien, es difícil que vaya a mover esta pareja Mikel Arteta, por lo tanto yo esto casi lo descarto. Además Calafiori necesita cierta facilidad o cierta libertad para desarrollar un juego que es bastante dominante y que intenta desarrollar a través de esas conducciones, de dividir, de salir un poco con el balón jugado y de llegar incluso a zonas de influencia en la frontal rival. Por lo tanto, creo que eso lo va a encontrar mucho mejor con Gabriel Magallanes a su lado, con Saliba en esa disposición de pareja de centrales que ya conocemos todos y obviamente con Ben White en banda derecha. Eso lo va a conseguir sobre todo con la libertad que le va a dar que los laterales interioricen, algo que ya llevamos viendo bastante tiempo, lo hemos visto con Guardiola en el Manchester City, lo hemos visto incluso en algún momento con el propio Mikel Arteta ya en el Arsenal. Creo que son cuestiones que se están utilizando cada vez más y que es algo que obviamente como toda moda en el fútbol, ¿no? Se va a intentar regularizar en jugadores cada vez más capaces, ¿no?, de adaptarse a esos contextos. Creo que el Arsenal no solo ficha un gran central que le puede hacer competencia a Gabriel Magallanes y que puede relevar al brasileño si necesita el equipo un relevo, sino y que además suma enteros en una banda izquierda en la que le van a dar la libertad para venir hacia el interior como si fuera un central más, como si fuera un tercer central, y facilitarle sobre todo esa llegada, ¿no?, por dentro, sobre todo porque obviamente la figura de Martinelli es mucho más profunda, mucho más vertical, mucho más extremo, ¿no? Incluso cuando juega Trossard es un jugador que tiende a la diagonal, pero de una manera completamente distinta. No es un jugador que se venga tanto al interior, aunque ha jugado como interior en este Arsenal. Creo que la figura de Calafiori es importante precisamente por eso. Protege y además deriva en un futbolista más interior de lo que normalmente venimos acostumbrando. Y creo que es una figura que suma enteros para un Arsenal que va a tener ahora sí un abanico de recursos lo suficientemente importante como para tomarles muy en serio en defensa. Ya era un equipo solvente, ya era un equipo eficaz. Veremos si Calafiori les hace subir mucho más esa categoría, mucho más ese nivel en la zona defensiva, entendiendo obviamente, como ya he dicho, que tanto Kivior como Tierney pueden ser jugadores susceptibles de salir. Incluso metería en el mismo saco a Zinchenko, que veremos si sale o no, y con Tomiyasu y con Timber como jugadores además bastante comodín, que pueden jugar en ambas bandas y siendo futbolistas bastante competentes para forzar también esa competencia que es tan importante para que todos estén un poquito al hilo de lo que puede ser que baile su posición. Es verdad que las más seguras, por así decirlo, son de jugadores que ya llevan un tiempo en el Arsenal, como es el caso de Ben White, Saliba o Gabriel Magallanes, jugadores que han funcionado, jugadores que entienden perfectamente lo que quiere Mikel Arteta, pero la llegada de Calafiori aumenta un poquito esa tensión competitiva y la vuelta de Timber desde la enfermería creo que también motiva esa esperanza de ver un Arsenal aún más competitivo, un Arsenal que pueda seguir subiendo enteros y sobre todo subiendo escalones para intentar ser competitivo en esta competición tan exigente como es la Premier League y con equipos tan convincentes como es el propio Manchester City, al que todos van a mirar como el gran rival a batir. En este caso el Arsenal creo que es el rival que mejor le puede competir al City el poder llevarse el título a final de temporada. Así que ahí queda este vídeo, ahí queda un poco mi explicación o por lo menos mi idea de lo que puede ser la defensa del Arsenal de Arteta tras la llegada de Calafiori. Queda pendiente ese vídeo de Mikel Merino, sobre todo integrando ese mediocampo, una vez que sea oficial, una vez que se cierre ese fichaje y que pueda elaborar yo un vídeo de estas características, lo tendréis por supuesto en el canal para no perderoslo. Muy fácil, os cogéis, os suscribís, le dais a la campanita, dais like a este vídeo y por supuesto os va a ir apareciendo en YouTube, os van a avisar de cuando suba vídeo y por supuesto si os interesa todo el fútbol internacional tenéis un montón de vídeos que podéis ver sin ningún problema en este canal, tenéis horas y horas de reproducción y por supuesto vais a tener muchas más a partir de que empiece la nueva temporada. Ya en agosto he empezado fuerte con un vídeo al día en el canal. Os agradezco mucho todo el cariño que le estáis dando a los vídeos que estoy subiendo. Si os gusta todo el contenido, ya sabéis, le dais like, le dais a suscribir, le dais a compartir y por supuesto yo lo que os doy son las gracias por estar como siempre al otro lado.